después de aplaudir, nos llega la cena en familia, donde el objetivo, como ya os decís, como os decía, no es tanto cenar, evidentemente es cenar esa es la excusa, ¿no? Pero para mí es entrenar la empatía, la comunicación positiva, el autoconocimiento, el respeto, porque creo que es un momento perfecto para expresar, practicar todo esto y conocernos sobre todo más unos a otros. Yo siempre os pido la tele cerrada y aprovechemos para hacer esa rueda de qué emociones, por ejemplo, hemos sentido hoy. Hay un montón de ejercicios, pero lo que un poco os invito es que por las noches pues sea ese momento de sentados en la mesa hacer ruedas. Ruedas significa, por ejemplo, ¿y hoy qué emociones hemos sentido hoy? ¿Y cómo las hemos convertido en positivas, ¿no? Por ejemplo, pues mira, yo me he levantado súper agobiado, pero la he convertido en positiva pues haciendo esto, haciendo lo otro, viendo o obligándome a respirar, o porque he hecho deporte, porque he hecho dieta, o porque he visto a ti sonriendo, al niño sonriendo, un poco el hecho de poder conocernos. Preguntas que podemos hacer, os voy diciendo, os las vais apuntando y cada día podéis hacer cosas diferentes, pero es un poco como ejemplo de dinámicas para hacer en la mesa de una manera fácil, no todo el rato, no es cada comida, venga, solo hablar de esto, es simplemente pues hacer diferentes, no sé, ¿no? Sacar temas de conversación, pero en vez de qué has hecho hoy, porque al final, pues ya lo sabes, llevamos todo el día juntos, pues que podamos hablar de otras cosas, ¿no? Así que, por ejemplo, podemos preguntar hoy, por ejemplo, qué hemos sentido hoy y si has sentido alguna emoción negativa y cómo la has convertido en positiva. Y a cada uno que diga, niños, niñas, todos, todos ahí hablando. Por ejemplo, mañana podemos preguntar en qué somos buenos como familia, cuáles son nuestros puntos fuertes y qué podemos mejorar, ¿no? Como familia. Os sorprendería como lo que dicen los niños, sobre todo los pequeños. Es que a mí yo lo hice con mis hijos y hay gente que me dice, uy, qué miedo que nos digan eso. Bueno, ¿qué preferís? Que os digan lo que piensan o no saberlo nunca y cuando te des cuenta a lo mejor que sea demasiado tarde. Si tenemos un problema que parece, yo creo que hay una cosa peor que tener un problema, es tenerlo y no saberlo. Así que seamos valientes, entrenemos la valentía, pero de verdad que los niños tienen un mejor concepto de vosotros y de la familia, incluso los adolescentes, de lo que a veces nos podemos imaginar. Debemos escuchar cuando hacemos esta de cuáles son los puntos fuertes de la familia, debemos escuchar y sonreír ante sus respuestas, sin miedo, sin juzgar, sin recordar. Yo hay una frase que tengo que dije, que siempre digo a los niños: si juzgas no entiendes, y si entiendes no juzgas. Así que desde entender a los chavales, ¿no? a lo que os dicen y sin ese miedo, y si dicen eso, escuchad por qué, porque seguramente hay motivos desde nuestro inconsciente que no nos damos cuenta. Y evidentemente aquí siempre tenemos en cuenta que no hay culpables, hay razones, ¿no? Dice la culpa de, no, y cuando me dicen es que la culpa, yo siempre digo no, la culpa no, la razón. Hay razones pero no culpables. También podemos hacer otro día, no sé, la rueda de que necesito, ¿no? Una rueda en que yo digo que necesito, tú también, él, todos decimos que necesitamos. Eso va muy bien para generar expectativas. Incluso la rueda de que necesito, yo la haría al principio 2 días a la semana para que se acostumbren a decirlo, porque normalmente fijaros que no lo necesitamos. Que no lo decimos. Yo digo, necesito que bajes la basura cuando ya te estoy chillando, en vez de decirlo, oye, necesito que me siento cuidada, necesito que bajéis la basura porque eso significa que me cuidáis, ¿no? Si eso lo hacemos desde el que yo necesito y desde el pedir, veréis cómo será más fácil que nos lo den. Otro día, por ejemplo, podemos escuchar la píldora de radio. Estas están en catalán, los que entendáis en catalán podéis hacer, los que no, en el que escuchamos una píldora durante 5 minutos en la que explico la historia de un niño que aprendió algo importante de sí mismo en la granja, y a los niños pues estas píldoras les encantan porque se sienten como súper identificados con historias de niños como ellos, y además los padres les dan muchas pautas porque pongo deberes estas píldoras, con lo cual esos deberes son pautas, ¿no? De cosas que hacer en casa, y ayuda la verdad un montón a a conocernos unos a otros. Os pondré en este espacio un link del sitio web donde hay más de 70 píldoras de estas. Otro juego, por ejemplo, el juego de carta y si fueras. Es un juego de carta que tenemos nosotros en la granja, que es este, ¿vale? En el que yo os lo digo, pero podéis hacer lo que queráis. Si fueras, por ejemplo, un color, ¿cuál serías? Por ejemplo, yo digo el rojo. ¿Por qué? Ostras, porque no sé por qué me da fuerza. A veces necesitas fuerza, es el por qué, y a veces... y es muy interesante, ¿no? Si yo te pregunto, ¿tú qué color dirías? Y te pregunto, ¿y por qué? Ostras, ¿y qué te da ese color que no te dan otros, ¿no? O por ejemplo, si fueras un animal, ¿cuál serías, no? A lo mejor un niño, águila, ¿y para qué?
pues porque podría ver el mundo por arriba. Entonces, ¿qué significa? Que te gusta ver el mundo desde una perspectiva amplia. A lo mejor te cuesta verlo. O, por ejemplo, si fueras un cuento, ¿cuál serías? Ostras, esto nos dice un montón, ¿eh? Un cuento nos dice un montón de cosas. O, por ejemplo, si fueras un libro, ¿cuál sería? A lo mejor descubrimos un Indiana Jones o un artista, ¿no? Alguien que a lo mejor ni te imaginabas, ¿no? Si fueras una anécdota, ¿cuál serías? Es también súper interesante. Papá, mamá, si fueras una anécdota, ¿cuál serías? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué te da? Si fueras un personaje, si fueras una comida, si fueras un instrumento musical, si fueras un héroe, ¿cuál serías? Recuerdo que haciendo una actividad de esta carta con niños hacemos una actividad con el Hospital Sant Joan de Déu y niños del Barça, y me acuerdo que le preguntamos, ¿no? Si fueras un superhéroe, ¿qué harías? Y bueno, un niño decía, yo pues meter tantos goles, yo, bueno, un poco en el conseguir su objetivo, su sueño, ¿no? Relacionado con el deporte. Y la niñita que estaba en la cama tenía 6 añitos y nos miró a todos. Pensaba que los niños del Barça tenían como 15, 16 años, ella tenía 6 solo. Nos miró y cuando le pregunté, ¿y tú qué harías? La niña contestó, si fuera un superhéroe, yo curaría a todos los niños del mundo, ¿no? Nos dio una buena lección ese día. Si fueras una bebida, ¿cuál serías? ¿Por qué, no? Si eres una Coca-Cola cero, ostras, ¿qué te da la Coca-Cola cero, no? Esa chispa, ¿qué te da, no? Si fueras un viaje, si fueras una estación de primavera o verano, ¿cuál serías? El otoño. Uy, ¿por qué otoño, no? ¿Qué pasa cuando se caen las hojas, no? Es muy interesante y nos da muchísima información. O, por ejemplo, también el termómetro de la autoestima, que, como os digo, está en el nuevo cuaderno que os enseñé. Es que aquí hay muchísimas cosas súper chulas para hacer, que es ¿vale? Es un termómetro súper chulo, súper fácil. Estamos intentando hacerlo con una versión web, pero que te da las instrucciones. Yo creo que os puede ir muy bien. También podemos, por ejemplo, hablar de si es viernes. Ostras, para empezar un fin de semana un poco así limpios, ¿no? De la semana, podemos hablar y, oye, ¿cuál ha sido el mejor momento de la semana o lo peor? A lo mejor el Papa nos dice, mira, lo peor ha sido, no sé, cómo está la cantidad de muertos que están habiendo en el mundo. Bueno, pues hablemos del tema, porque es cierto, están habiendo muchos muertos. ¿Cómo te sientes, papá, mamá? Y veréis cómo ellos van a dar la esperanza que a veces nosotros en un momento dado no tenemos, porque los niños son absolutamente en eso geniales, son súper sabios, de verdad. Llevo 37 años trabajando con ellos y son absolutamente brillantes. Preguntémosles y expresemos lo que sentimos, no nos dé miedo a sentirnos vulnerables. Creo que entrenar la empatía, la comunicación positiva, el autoconocimiento, el respeto es muy fácil haciendo este tipo de ejercicios diarios que nos ayudarán a disminuir las consecuencias emocionales que este confinamiento producirá, como el aumento de los miedos, la impotencia, el miedo a bajar a la calle, el desánimo. Así que si abrimos, expresamos, mostramos nuestra sensibilidad y vulnerabilidad, nos ayudará muchísimo a ser conscientes y a regular estas emociones negativas para, bueno, un poquito ser capaces de irlas sacando y dejar espacio en este hueco, porque como lo llenemos de negativas y se desborde, luego ahí dentro no va a caber nada positivo, con lo cual, para poder entrar emociones positivas, primero he de vaciarme un poco de estas negativas que me están a lo mejor inundando. Y eso, el transitar por emociones negativas, veréis que nos convierte en personas mucho más sabias si sabemos hacerlo bien. Así que hagámoslo delante de nuestros hijos para que ellos aprendan y algún día, cuando se encuentren con dificultades como las que estamos viviendo ahora, pues ya tendrán trucos que sus papás y sus mamás se los han dado porque los han entrenado, porque han sido unos verdaderos entrenadores para la vida. A ver si os ayuda bueno, no sé. Creo que la cena, ay, perdona que se mueve todo, pero lo estoy haciendo como puedo en casa, todo este tema, y no es muy profesional, pero bueno, a ver si os ayuda a que estas noches, estas cenas sean más chulas. Venga, gracias, adiós.